compañeros. Le vamos a dar inicio a esta charla que se titula Feminismos, nuevos debates teóricos, sobre la base de la emergencia del movimiento de mujeres desde 2015, que promovió nuevas y reactualizó viejas discusiones acerca del movimiento de mujeres, sus perspectivas, sus reclamos, retomados de los ejemplos históricos en donde emergió el movimiento de mujeres con sus propios reclamos y atravesando también distintos procesos históricos que promovieron y que alimentaron ese movimiento que siempre está latente como sujeto político respecto de no solamente sus propias condiciones, sino también para actuar en los momentos de crisis. Es por eso muy importante para nosotros, para nosotras, para nosotres, poder traer esas discusiones a la universidad, que sabemos que muchas veces se busca traerlas, pero siempre dependen de la voluntad, del deseo de los docentes, las docentes, y no hay una pelea concreta, digamos, que permita que se incluyan los planes de estudio de nuestras carreras. Entonces, desde ese punto de vista, esta charla tiene esa importancia, pero también es en el marco de las jornadas por un futuro comunista que viene realizándose. Esta es la cuarta charla que hacemos. Hicimos una primera apertura para presentar el manifiesto sobre qué es el manifiesto que salió de la Asamblea de Intelectuales. De hecho, estas jornadas se están haciendo desde la Asamblea de Intelectuales Socialistas en Buenos Aires, en Neuquén, en Rosario, pero también en México y el Estado español. Desde ese punto de vista, si bien es un momento difícil para la convocatoria, tenemos la posibilidad de la tecnología y poder grabarla para poder después difundir entre nuestras conocidas, nuestros conocidos, y pensar en cómo abrir el debate que tan importante resulta en este momento y en esta situación política actual, en el momento donde empieza a surgir el movimiento estudiantil, donde somos en el movimiento estudiantil y también el sector docente, donde hay una importante feminización de ambos sectores, pensando también qué discusiones hay que dar, qué discusiones hay que pensar de cara al futuro. Para nosotros, un deseable futuro comunista, y desde ese punto de vista queríamos traer a dos grandes compañeras que dieron esta discusión. Los aplausos obviamente atrás, no sé si es por las compañeras o por qué, pero bueno, sabemos que es un momento difícil para aprovechar con todo, pero bueno, va a estar filmada, entonces es una gran herramienta para difundir. Quería presentar, bueno, está Cristina Viano, que es docente de nuestra facultad, de la carrera de Historia, fue directora de la carrera, pero fundamentalmente yo la valoro y estimo por su pelea que ha dado desde hace mucho tiempo para discutir estos temas en sus clases y en las carreras. Además, bueno, juntas participamos del Consejo Directivo, pusimos en pie la Comisión de Género, aprobamos el protocolo contra la violencia de género. Entonces son peleas compartidas que no solamente son necesarias ser reivindicadas en esta casa de estudios, sino que a nivel regional fue una pelea de vanguardia que hoy tenemos como conquista. Por otro lado está Paula Varela, que es docente de la UBA, que tiene numerosos proyectos de investigación respecto de la cuestión de género, la cuestión de la clase trabajadora, las trabajadoras y los trabajadores, y fundamentalmente, bueno, es quien prologa el libro de Vogel, que acá no sé si hay alguno. Lo que queríamos hacer es una lista de todos los que quieran el libro para poder tenerlo con un contacto lo más pronto posible, porque tuvimos un problema con la editorial y no pudimos traer más libros, así que eso, quien quiera se anota, sacamos una hoja, quien quiera se anota.
Paula prologa ese libro que trata fundamentalmente sobre el problema el que nos está mostrando acá, el problema de la reproducción social y recuperar un trabajo que se realizó en los 80, entiendo, que se realizó en los 80, que ahora empieza a ser revalorizado por justamente todas estas discusiones que estamos dando sobre la precarización de la vida, la precarización del trabajo, el problema de la pobreza y la feminización de la pobreza. Bueno, son temas que nos convocan y que nos traen acá a darle un lugar en las jornadas que no deja de ser importante para ver cómo y de qué forma nos preparamos para cuando ese movimiento vuelva a emerger y cómo nos ubicamos entendiendo la complejidad que la clase trabajadora y el movimiento de mujeres ha adquirido en la última década. Bueno, no hago más introducción. Las dejo a ellas que hablen, que realmente es un honor haberlas podido reunir a ambas. Así que bueno, empezamos con la charla. ¿Se escuchan? Yo puedo hablar sin micrófono igual. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es un gusto y además conocer a Paula, a quien había leído, pero no conocía personalmente, así que bueno, también. El título no era con el que Julia me invitó, la convocatoria del panel, pero uno está acostumbrada a estos avatares y debo confesar que estimulada por la convocatoria original que me hizo, me puse a leer, estoy leyendo con mucho placer y con mucho gusto una cantidad de cosas desde hace un par de semanas y no sé si he logrado reunir alguna idea más o menos sintética, pero trataré de transmitir algunas cuestiones. El plural con que está anunciado el panel ya me habilita una primera reflexión. No se trata de el feminismo, sino de los feminismos. Unos feminismos que hablan muy variadas lenguas y esto es así desde hace como muchas décadas, por lo menos desde la segunda ola con muchísima claridad. Entonces yo quería posicionarme desde un lugar situado como para poder hacer un conjunto de reflexiones. Lo primero que quiero señalar es algo que, bueno, dicho con otras palabras, Julia también señaló, que el feminismo es por primera vez en la historia argentina un fenómeno social de masas. No se trata de un fenómeno de contracultura subterránea, de pequeños grupos, sino que efectivamente es un fenómeno social de masas que tiene capacidad proyectiva hacia otros feminismos latinoamericanos, muy concretamente conosureños y bastante más allá del Cono Sur, que atraviesa, que interpela la vida política, privada, personal, que interpela todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, que interpela todos los ámbitos de nuestras vidas y que ejerce, por supuesto, un poder modulador en la cultura en líneas generales. Ahora, ¿cuándo empezó a ocurrir esto? Y acá yo voy a plantear un primer problema, que es el 2015, ¿no? El fenómeno del ni una menos. Porque el fenómeno del ni una menos solía presentarse como sin antecesoras, desmarcándose de otros proyectos previos, ¿no? Como una suerte, y esto ocurrió también en Uruguay, ¿no? Y es muy paradójico. Ana Laura de Giorgi, en un libro precioso, señala esta condición cuasi, digamos, fundacional de los feminismos de mediados de la década pasada, como, digamos, a pesar de que hay un conjunto de cánticos que hablan de, bueno, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar y cosas por el estilo, ese feminismo se presentaba como fundacional. Y entonces acá hay una primera cosa a señalar. Los feminismos tienen una larga, compleja, aunque discontinua historia, ¿no? Que es una historia política que, digamos, tiene reverberaciones teóricas, históricas, epistemológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto en que me pareció interesante plantear los feminismos en plural porque en parte mi reflexión tiene que ver con esto. Les quiero contar una anécdota que sucedió más o menos un poquito antes por lo que señalaba, de la época que señalaba Julia, cuando pudimos darle vida a un procedimiento de atención para situaciones de violencia de género
en esta facultad, que fue en el año 2014 y que efectivamente fue pionero y que fue el producto de, digamos, de todo un trabajo previo, es decir, antes del Ni Una Menos, vamos a plantearlo de esta manera. Habíamos promovido también, ya hacía un par de años que teníamos un espacio de géneros en el Sindicato de Docentes Universitarios, la COAD, y veníamos promoviendo, digamos, dotar a ese espacio de debates, de discusiones, y invitamos a economistas feministas, que se estaban armando recién. Entonces, una de ellas, no voy a decir quién, menciona en el marco de un panel que el feminismo de la segunda ola había olvidado las condiciones materiales de la opresión. Retengan esta idea. El feminismo de la segunda ola había desatendido, había descuidado o había olvidado las condiciones materiales de la opresión de las mujeres. A mí me pareció muy fuerte eso y evidentemente no compartía en absoluto esa perspectiva. Me parecía que era una perspectiva muy sesgada respecto de mirar la segunda ola y sus legados. En todo caso, estaba mirando algunas vertientes de la segunda ola, ¿no? Entonces, se me ocurría que algo para pensar y para poner en común en el marco de los feminismos es qué lugar tiene la opresión material adentro de los feminismos actuales, ¿no? ¿Hay posibilidades o existe, y esta es una pregunta, yo tengo una respuesta clarísima a ello, ¿no? ¿Hay un feminismo que puede dialogar muy bien con la gramática neoliberal y con las políticas neoliberales? ¿Todos los feminismos tienen las mismas características? ¿Buscamos todas las mismas cosas? Bueno, ¿cómo mensurar, por otra parte, me parece, que esto desde Argentina nos lo tenemos que preguntar con mucha fuerza, y sobre todo desde la academia, el enorme impacto de las interpretaciones feministas meramente lingüísticas, meramente discursivas, posmodernas, que se multiplicaron? Porque tuvieron un enorme impacto, ¿no? Escuchar hablar de la performatividad, el patriarcado se va a caer por sí solo y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué pasó entonces con todas estas miradas, ¿no? ¿Y qué pasa frente a feminismos que, digamos, sostuvieron desde la segunda ola? Porque, en todo caso, ¿por qué se olvidaron ciertas tradiciones feministas que desde la segunda ola colocaron como una cuestión central las prácticas y sistemas de opresión material? Y me refiero a todo un conjunto de feminismos de distinta raigambre que van a tomar caminos separados, pero que se están preguntando sobre esta cuestión desde fines de los 60, principios de los años 70, ¿no? Donde sí creo que hay que señalar que hubo muchísimas discusiones en el feminismo para comprender la opresión de las mujeres. Entonces, yo lo que quiero plantear, en todo caso, volví a revisar algunos textos en este camino, y les voy a traer un texto que por la juventud de este auditorio sospecho que nadie capaz que no lo leyeron porque no está en los debates, pero seguramente alguna cita por allí sesgada de esto habrán escuchado, que se convirtió en un clásico para ver, digamos, en un ejemplo para ver esas desavenencias que supuestamente tiene el marxismo en relación al feminismo, ¿no? El texto fue publicado en el año 79 y fue publicado en Argentina por primera vez por la revista Cuadernos del Sur y se llama El infeliz matrimonio entre el marxismo y el feminismo. Es un texto de Heidi Hartmann que de alguna manera comienza de una manera sumamente provocativa, y la cito textualmente, dice: el matrimonio del marxismo y el feminismo ha sido el matrimonio del esposo y la esposa tal como se establece en la ley común inglesa. Marxismo y feminismo son uno, y ese uno es el marxismo. Así arranca. Entonces va a denunciar todos los intentos de integrar marxismo y feminismo como altamente insatisfactorios, para luego desde allí plantear o proponer una suerte de o matrimonio saludable o bien el divorcio entre uno y otro. Pero este multicitado texto, y esto es lo que está multicitado, lo que voy a mencionar ahora, las categorías del marxismo son ciegas al sexo. Este párrafo, que es un párrafo importante en el texto de Heidi Hartmann, ha sido muy citado. Sin embargo, hay un pero aquí, porque ella inmediatamente después de esto dice también esto otro.
el feminismo ha sido ciego a la historia y ha sido insuficientemente materialista. Me parece que ahí, digamos, ella está instituyendo de alguna manera esto que luego se ha caracterizado como una mirada dual, ¿no? Ella luego plantea, por supuesto, no me voy a detener en esto porque no quiero extenderme demasiado, los vínculos entre capitalismo y patriarcado, su propia visión sobre el patriarcado como alianza interclasista entre los varones para dominar a las mujeres. Esto seguramente alguna vez también lo escucharon nombrar. Pero lo que quiero decir es que esta alusión a que desde las izquierdas, desde las nuevas izquierdas de los 60, 70, no se había problematizado la opresión material de las mujeres, es absolutamente incierto, no es verdad, vamos a decirlo así, ¿no? Porque desde las feministas radicales, como Shulamit Firestone, que escribe un libro en 1970 que se llama La dialéctica del sexo, donde alude al problema de la maternidad, ¿no? Es más, llega a decir, es la tiranía de la maternidad, ¿no? La dialéctica del sexo, ¿no? Fíjense, ella ahí trata de hacer una unión entre marxismo y feminismo, es canadiense-estadounidense, ¿no? Hasta otra vertiente mucho menos conocida en Argentina, que son las feministas materialistas francesas, ¿no? Las menciono, también las feministas socialistas inglesas, que van por otro camino, Juliette Mitchell, Anne Oxley, es decir, hay todo, bueno, por supuesto, las vinculadas al autonomismo italiano, ¿no? Desde María Rosa Dalla Costa a Silvia Federici, que, bueno, sí, evidentemente, Silvia Federici es una autora sumamente leída, por lo menos en este ámbito. Pero también quiero señalar a otra figura rosarina, que es Isabel Larguía, que es una figura casi desconocida. Estoy segura que nadie en este auditorio escuchó hablar de Isabel Larguía. Isabel Larguía, un poco antes que Christine Delphi, feminista materialista francesa, escribe un texto que se llama El trabajo invisible. Y es muy interesante porque lo está escribiendo ¿desde dónde? Lo está escribiendo desde la Cuba posrevolucionaria, ¿no? Bueno, ella vivía allí con su compañero Jean Dumoulin y de alguna manera se anticipa del mismo modo, y esto también lo quiero subrayar porque es muy importante, que las feministas materialistas y sobre todo Delphi se va a anticipar en más de 2 décadas y media algunos planteamientos de Judith Butler, aunque para tomar un camino completamente diferente del de Judith Butler, que es el giro lingüístico, claramente, posterior, ¿no? ¿Qué va a plantear Delphi? Que me parece que, y el feminismo materialista, que esto me parece que es sumamente importante. Piensen ustedes que a principios de la década del 70, ¿qué es lo que estaba predominando? La noción de género, digamos, estaba logrando penetrar, como muy bien lo ha descrito Joan Scott, en las academias del hemisferio norte. Pero, ¿qué se planteaba? El género como una construcción social o sociocultural, a lo sumo de base sexuada. ¿Y esto qué suponía? Que el sexo era de base natural biológica, ¿no? Y que por lo tanto era inconmovible, y que el género era la construcción sobre esa base fija. Bueno, las feministas materialistas, creo que aquí hay algo que es súper interesante, que hay que reconocer, insisto, 20 y pico años antes de Butler, lo que van a hacer es desnaturalizar el sexo. Ni más ni menos, le van a dar al sexo una connotación social y construida también. No para tomar el camino de la intervención lingüística, sino para terminar en el modo de producción doméstico. Tema sobre el cual no voy a hablar, pero se imaginan por dónde va. Es decir, denuncia muy claramente el carácter social del sexo, ¿no? Y con el modo de producción doméstico también un poco, digamos, se aproxima a pensar esta dualidad, ¿no? Sistemas relativamente autónomos. Entonces, a ver, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuántas cosas cité ya para ver que efectivamente marxismo y feminismo, socialismo, izquierdas, digamos, han atendido no marginalmente, han atendido centralmente la opresión material de las mujeres? De hecho, podrían leer ríos de literatura sobre estas cuestiones. ¿Qué pasó con esa recepción, no? Una cosa que olvidé decir y que me parece que es interesante es que en el momento en que Delphi está escribiendo, cuando comienza a estudiar, digamos, el trabajo doméstico,
aún se entendía como una actividad natural de las mujeres y se la denominaba labores. Digamos, también hay como una, de hecho ahí les recomiendo que vayan a ver al Parque España, hay una muestra magnífica sobre las mujeres inmigrantes que se llama Labores, ¿no? Es extraordinaria la muestra, es muy pequeña, está muy bien montada, pero van a ver que todas son amas de casa. Solamente, bueno, y son labores. ¿Cuáles son las labores que las mujeres que vienen en esa marea inmigratoria declaran ante las autoridades de inmigración? Vayan a verla porque no sé cuánto más estará. Pero vuelvo a la anécdota que contaba inicialmente, porque me parece que el problema del capitalismo y el patriarcado y los sistemas de opresión están muy presentes y generan estelas diferentes en el feminismo argentino. No se conoce lo suficiente, creo que hay. Y me atrevo a otra cosa. ¿Qué es lo que deviene exitoso en la experiencia social del feminismo de la última década? Lo antipatriarcal, desgajado de lo anticapitalista. Es una hipótesis, no sé, capaz que podemos discutirla, pero digamos en estas lecturas que estuve haciendo un poco me parecía esto, ¿no? Que aparece lo antipatriarcal, los micromachismos, aparecen toda una cantidad de cuestiones, digamos, donde la categoría patriarcado, digamos, vuelve a ser, es rehabilitada en las manos de la experiencia social del feminismo de esta última etapa, pero desgajada muy fuertemente de los planteos anticapitalistas que sí la acompañaron en los años 70, en la euforia de la segunda ola, ¿no? Bueno, creo que esto va a ser un poco largo, pero juro que voy a abreviar. Entonces, a ver, yo quería contarles un poco también, porque me parece que es interesante, ¿cómo llego yo al feminismo? La verdad que yo llegué bastante tarde al feminismo en mi propio recorrido personal. Yo llegué al marxismo en la década del 80. Yo fui marxista mucho tiempo y lo sigo siendo. No, perdón. Pero quiero decir que, y lo voy a graficar, porque allí en la demolida escuela de historia, ahora tenemos una escuela nueva que funciona al lado, empezó a funcionar el Centro de Estudios Históricos de las Mujeres y la primera maestría de género de América Latina. Y la escuela de historia fue quien le cedió un local al CEIM y a la maestría. Y eran las compañeras que estaban ahí los viernes a la tarde. A mí ni me contaminaban, lo mío era la lucha de clases, lo pude empezar a procesar muchísimo tiempo después, en torno al 2001, al 2000, 2001, 2002, por allí, antes, digamos. Y entonces esto es como que te da una mirada muy particular, y de allí tal vez mi mirada cargada de sospechas hacia lecturas y apropiaciones de los debates del feminismo, que no es una. Y sobre todo las sospechas hacia ciertas lecturas hegemónicas de la historia del propio feminismo y los debates al interior del feminismo, que eluden completamente, digamos, lo que viene del feminismo marxista, del feminismo socialista, achacándole y se pelean con Engels, y como si no hubiera pasado nada desde entonces y de allí en adelante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la incomprensión de del grueso del feminismo norteamericano hacia la obra de Angela Davis, clase, raza, género, ¿no? No, mujeres, clase y raza se llama el libro no se llama género, se llama mujeres, ¿no? Es su tesis doctoral dirigida por Herbert Marcuse, bueno, y ahí hay una lectura muy a contrapelo de la historia del feminismo norteamericano, mostrando inclusive las raíces profundamente racistas de la primera ola y un poquito más allá de la primera, aunque eugenésicas en las décadas de los 20 y de los 30, ¿no? Entonces, me parece que hay yo quiero llamar la atención y de alguna manera me sirvo de una lectura, de un texto de Nancy Fraser del 2015 que se llama Fortunas del Feminismo, donde ella hace una distinción entre feminismos sociales y feminismos culturales. Y entonces tal vez es un poco esquemática, pero puede servirnos para pensar y orientarnos en algunos debates. Y ella dice, bueno, ¿qué pasó con el feminismo? El feminismo se convirtió en un movimiento de masas durante el neoliberalismo. ¿Han pensado eso? Se convirtió en un fenómeno de masas no antes. Por lo menos yo ubico este proceso de expansión y de diversificación del feminismo en Argentina desde fines de la década del 90, del siglo pasado. Y no es solo un fenómeno del 2015,
que nació de un repollo, ¿no? Podríamos rastrear cuáles son esas genealogías del feminismo como movimiento de masas, después si les interesa, que es un recorrido más histórico que teórico, que es lo que nos propusieron los compañeros. Entonces, ella lo que dice es que los feminismos culturales son los que se tragaron los anzuelos identitarios, las políticas de cupo, y que son los más afines, en todo caso, a dialogar con las políticas neoliberales. Son los que transitan los pasillos del poder, son los que están representados por los feminismos ONGizados. También quiero recordar que desde la década del 90 en América Latina estalla una discusión muy, muy violenta entre los grupos feministas llamados autónomos y los grupos feministas ONGizados, es decir, los que reciben financiamiento de organizaciones que ¿qué hacen? Bajar los lineamientos de los organismos de crédito internacionales en torno, por ejemplo, al empoderamiento. Liberarse de la opresión pasó a ser de un problema colectivo, para ponerlo muy rápidamente, a un problema individual. Y esto viene acompañado por todo un lenguaje específico, las políticas de microcréditos, ¿no? No en vano el eslogan desendeudadas nos queremos, ¿no? Hay un vínculo allí, ¿no? Bueno, algunas cosas para pensar. Y entonces Fraser lo que recupera es la idea de los feminismos sociales, ¿no? Y toda esta herencia de los 70 como contrapuestos a los feminismos, posmodernos, del giro lingüístico, a los feminismos de las políticas de reconocimiento, identitarias y de reconocimiento. Recuerden el viejo debate entre el reconocimiento y la redistribución, para otro momento. Entonces acá yo quiero hacer mención a una moda que recorre la academia. Lo voy a hacer muy sintéticamente. ¿Cuál es la...? Sí, no sé cuánto llevo hablando. ¿Cuál es la moda que entiendo que recorre la academia en torno al feminismo? La interseccionalidad. Como algo que aparece, como una suerte de atrápalo todo, y esto no ocurre solamente en la academia, también en las filas del activismo, de los activismos, podemos encontrar agrupaciones que se llaman interseccionales, ¿no? Terry Eagleton, un poco sarcásticamente, decía que se trataba de la Santísima Trinidad de nuestra época. ¿Cuál es la Santísima Trinidad de nuestra época? Clase, raza, género. Véase que ya no se habla más de capitalismo, ni siquiera tampoco en esta perspectiva de patriarcado, ¿no? ¿Qué define? Entonces acá, un conjunto de preguntas, porque seguramente que todos se toparon con la interseccionalidad. ¿Qué define la interseccionalidad? ¿Es una teoría general? ¿Es una descripción empírica lo que está promoviendo? ¿Es útil para describir sistemas de dominación? ¿Qué dice? Y esto me parece que sí es muy importante también. ¿Nos dice algo la interseccionalidad sobre las vías para la emancipación? ¿O no nos dice nada? ¿Cuáles son las derivas políticas de la interseccionalidad? Y también podemos pensar cómo se cruzan en definitiva las opresiones de clase, las opresiones raciales, las opresiones de género. ¿Son agregativas? ¿Se suman? ¿Las sumamos? Y le seguimos sumando y le seguimos la edad, la capacidad y un montón de, la nacionalidad, el tamaño, y le seguimos sumando cosas. ¿De eso se trata? Bueno, entonces el concepto, ustedes saben, y entonces acá sí quiero hacer una comparación, fue definido a fines de la década del 80, en un clima, donde, el posmodernismo estaba haciendo muy fuertemente de la suya, oleada neoliberal, etcétera, etcétera, y fue definido con contornos fuertemente jurídicos por una abogada afrodescendiente, Kimberly Crenshaw, que buscaba dar respuesta en el ámbito de la legislación de Estados Unidos. Estaba defendiendo a un conjunto de trabajadoras de una multinacional. Esto es bastante conocido, capaz que si lo saben lo paso, pero si no lo saben se los cuento. No me dicen nada, se los cuento. Estaba defendiendo a un grupo de trabajadoras de la General Motors que alegaban discriminación por ser mujeres negras. Entonces, ¿qué pasó? Esto terminó mal, por supuesto, ¿no? Porque, es decir, que lo que trataba, lo que se reconoce es que hay discriminación de raza y hay discriminación de género, pero lo que no termina reconociendo la justicia norteamericana es la imbricación de esas dos discriminaciones, ¿no? Entonces esto le sirve
a Crenshaw para mostrar, digamos, que en realidad esas mujeres, porque ¿qué dice la justicia? Hay mujeres en cargos superiores, por lo tanto no hay discriminación de género, y hay varones afrodescendientes en otros lugares, por lo tanto no hay discriminación racial. Lo que se niegan es a pensar esas dos discriminaciones como un problema común, generando una opresión común, ¿sí? Porque esto obviamente abría las compuertas a todo un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, a ver, Crenshaw va a usar la idea de las autopistas que se cruzan. Hay algunos videitos dando vuelta por allí que me parece que son muy ilustrativos, donde ella explica esto, y la verdad es que es sumamente convincente. Pero en verdad uno se queda pensando. Pero yo quiero hacer notar algo. En lo que ella marca, la clase social no está presente. Es decir, que allí en la definición de la interseccionalidad, la clase ya está, digamos, ausente, está en retirada. Es la raza y es el género. Y esto, digamos, dos cosas. Yo entiendo que Crenshaw, yo y muchas otras colegas, entiendo que le ponen nombre a algo que ya existía. Digamos que ya estaba insinuado en todo un conjunto de producciones y de aproximaciones de diverso tipo. Ahora les voy a contar sobre algunas de ellas que inclusive se remontan a fines del siglo XVIII, ¿no? A ese feminismo liberal que clama por digamos, por una revolución para las mujeres o por derechos políticos para las mujeres, ¿no? Entonces, a ver, hay una degradación inicial de la clase allí. Esto es lo primero que quiero plantear. Y así llega a América Latina. Y este es otro elemento, porque llega y se hace muy fuerte la idea de la interseccionalidad, sobre todo en países donde el conflicto racial es muy fuerte, ¿sí? Donde el peso de esa intersección es muy fuerte. Entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? Yo creo que podríamos rastrear la idea de la interseccionalidad, y de hecho muchas lo hacen, al colectivo del Río Combahee. Son mujeres negras, feministas, lesbianas y anticapitalistas. De hecho, cuando Arusha, nunca puedo decir el nombre de la India, Titi Bhattacharya y Nancy Fraser escriben en 2019 el manifiesto por un feminismo para el 99%, se lo dedican a las mujeres del Río Combahee, que en 1977 hacen un manifiesto, son mujeres negras, feministas, lesbianas y anticapitalistas. Y este sesgo anticapitalista, este sesgo de clase, digamos, donde ellas mismas, digamos, la voz de Río Combahee, ¿por qué se llaman así? ¿Qué es lo que recuperan? Recuperan una historia que les es propia, la historia de una ex esclava, Harriet Tubman, que lideró una acción militar durante la Guerra de Secesión norteamericana y liberó a 750 esclavos. Es la única mujer que lidera, digamos, una acción militar de esta envergadura durante la Guerra de Secesión. Y entonces, digamos, ahí hay un recuperar con estos saltos de tigre que Benjamin nos animaba a realizar hacia el pasado, una recuperación de la propia historia desde una dimensión de clase, desde una dimensión de raza, desde una dimensión multifacética que Barbara Smith, que es quien propone este nombre para el manifiesto, va a decir, están interconectadas, ¿no? La lucha en ese momento era contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra el patriarcado. Lenguajes que desaparecen junto con la clase en muchos de los planteos, si bien los planteos sobre la interseccionalidad son variados, y bueno, no voy a ser tan reduccionista, pero hay un sesgo, una matriz donde la perspectiva de clase está como muy, muy diluida y muy, muy degradada. ¿Dónde encontramos, además del manifiesto del Río Combahee, algunos antecedentes sobre esto? Lo encontramos en una infinidad de cuestiones. Lo encontramos en Flora Tristán, ¿no? Donde ya está denunciando la opresión que sufren las mujeres de la clase obrera en Peregrinaciones de una paria, ¿no? Donde dice, las mujeres son
somos las proletarias del proletario, por ejemplo, ¿no? Ya no se trata de una cuestión moral, sino de una cuestión socioeconómica. Lo encontramos a lo largo de todo el siglo XX, lo encontramos, no sé, en el PC brasileño en la década del 60, lo encontramos en la literatura indigenista y en la fundadora de la literatura indigenista, que es Clorinda Mato, cuando denuncia, por ejemplo, en Ave sin Nido, las violaciones sistemáticas que los curas del bajo clero infieren no a las mujeres, no a cualquier mujer, a las mujeres indias. Entonces acá, y esto sí me parece que es importante, ya ha estallado la idea de mujer universal. Somos mujeres, somos múltiples, estamos atravesadas por múltiples conflictos, ¿no? Bueno, nada. Entonces a mí lo que yo quería llamar la atención sobre esto, que la interseccionalidad no es una panacea, que no resuelve, que puede ser útil analíticamente, pero bueno, hay que ver también cuáles son las derivas políticas, a dónde nos lleva políticamente, que puede describir situaciones, pero que no nos resuelve. Digamos, a mí hay algo que me hace mucho ruido, y es lo siguiente: las opresiones ¿pueden meramente sumarse? ¿Pueden agregarse las unas a las otras? ¿O estamos pensando que de estos cruces se generan nuevas opresiones que necesitan nuevas teorías totalizadoras? Necesitamos teorías más totalizadoras porque ya sabemos que no atender al código de la totalidad tiene, digamos, consecuencias muy devastadoras para las mayorías de quienes habitamos el planeta. Entonces, bueno, nada, yo quería traer esto para plantear justamente que me parece que una tarea del feminismo, de quienes nos ubicamos en el campo del marxismo feminista, es traer estos debates a la academia, fuera de la academia, hacerlo en un lenguaje que sea comprensible, porque me parece que ahí también hay un problema de que no nos entendemos. El lenguaje de los feminismos suele ser cada vez más sofisticado, y entonces, bueno, esto nos aleja cada vez más en vez de acercarnos, y me parece que tenemos que recuperar no solamente la dimensión antipatriarcal, sino también la dimensión anticapitalista del feminismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias acá a las compañeras de Pan y Rosas por la invitación. También un placer extra compartir panel con Cristina, que efectivamente nunca habíamos compartido presencialmente una actividad. Y además, también una alegría poder participar de las jornadas por un futuro comunista acá en Rosario. Hemos hecho también, tuve la suerte de participar en otra actividad en Mendoza. Y bueno, así que el marco general es también preguntarse o hacerse esa pregunta, que sería: ¿cuál es un futuro comunista? ¿Qué podría ser un futuro comunista? Yo quiero empezar, acá el panel se llama Feminismos y los nuevos desafíos teóricos, y yo quisiera empezar también aprovechando la intervención de Cristina, planteando una cuestión que tiene suma actualidad y que me parece que tenemos que discutirla dentro del feminismo marxista, del feminismo socialista, de los feminismos en general y también de la militancia socialista, que es el problema cada vez más acentuado del intento de construcción de lo que yo llamo la oposición género versus pueblo, como intento cada vez más pronunciado por parte de las derechas a nivel internacional y por parte de la derecha de Javier Milei y contornos a nivel nacional. Es decir, el fuerte intento de construir la idea de que hay luchas o hay propósitos más que luchas, porque el horizonte de las luchas está bastante por fuera de ese discurso, pero hay propósitos que son propósitos de primer orden, ¿sí? Y que tienen que ver, como por ejemplo adopta en el discurso de Bolsonaro, poner a Brasil encima de todo, como adopta en el discurso de Trump, volver a América grande otra vez,
como copia Milei acá la idea de volver a Argentina grande otra vez, es decir, un horizonte, una estrategia de luchar por la posibilidad de realización individual, de lograr los objetivos en términos individuales y todo lo que esto tiene que ver con el emprendedurismo, que ahí está aquello que es a donde hay que ir, hacia dónde hay que dirigirse, eso es lo que importa, ¿sí? Entonces aparecen los discursos del pueblo argentino, del pueblo americano, del pueblo brasileño, cada uno tomando en la historia alguna parte en la que ese pueblo supuestamente ha tenido sus 15 minutos de gloria, ¿sí? Y las demandas de género o las demandas feministas como esas demandas que tienen que ver con una clase media que tiene satisfecha todas sus necesidades y que aparece entonces como demandas primero secundarias y después ya directamente inválidas o demandas cínicas que están completamente opuestas a esa idea de volver grande a nuestros pueblos nuevamente. Esa oposición yo creo que viene profundizándose y nos plantea una serie de problemas que hay que discutir. Dos cuestiones importantes, dos problemas importantes, que son dos apoyos de ese tipo de discursos. Uno, que efectivamente las crisis sociales son muy fuertes, el horizonte de realización personal de millones y de millones de personas está cada vez más lejos, con lo cual la idea de que efectivamente hay que volcar ahí toda la fuerza política, etcétera, etcétera, parece absolutamente razonable. El segundo punto de apoyo de esos discursos es que efectivamente hay unos feminismos, por lo que decía también Cristina recién, que los feminismos son en plural, hay unos feminismos que efectivamente contraponen los derechos de las mujeres con los derechos del pueblo, con los derechos de las masas trabajadoras, con los derechos de la clase que vive del trabajo. Entonces ahí también eso aparece como opuesto. Claramente los feminismos liberales hacen esa aparición, pero yo iría un poco más allá y aprovechando que Cristina ya trajo a la mesa a Nancy Fraser, diría también lo que Nancy Fraser llama los progresismos neoliberales, ¿sí? Es decir, posiciones políticas que toman elementos que tienen que ver con la demanda de género, que toman elementos que tienen que ver con la demanda de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que contraponen, de facto, esas demandas con las demandas de la clase trabajadora, las disocian, ¿sí? Entonces, esos discursos de oposición género versus pueblo no caen en la nada, ¿sí? Caen en prácticas materiales que les dan de comer. Y yo creo que nosotras y nosotres tenemos que estar cada vez más afilados en la discusión de esa oposición, porque esa oposición está calando cada vez más hondo y esa oposición tira las decenas de años de luchas del movimiento feminista y de los movimientos feministas, haciendo una amalgama entre esas luchas y un feminismo liberal o un feminismo neoliberal. Y ese es un problema para nosotras. No podemos hacer como que ese problema no existe sencillamente porque nosotras somos feministas marxistas o porque nosotras somos feministas anticapitalistas. Es decir, ese problema lo tenemos que enfrentar acá en la academia, y lo tenemos que enfrentar en las asambleas, y lo tenemos que enfrentar en los encuentros, etcétera, etcétera. Y este aquí la parte en que me transformo en una vendedora de libros. Yo creo que este libro, que se llama El marxismo y la opresión de las mujeres hacia una teoría unitaria, que acabamos de editar entre el Instituto de Pensamiento Socialista y el CETI, ¿sí? El Centro de Estudios de Historia de los Trabajadores y la Izquierda, presenta muchas herramientas para poder combatir esa oposición entre género versus pueblo o género versus clase. En primer lugar, por algo que señaló recién Cristina y que yo creo que es fundamental, que es la bajada de ese título. El título es El marxismo y la opresión de las mujeres, pero la bajada es hacia una teoría unitaria, ¿sí? Y esa bajada es fundamental, porque en el corazón de este libro el problema es justamente cómo comprender la opresión de las mujeres, no como una opresión que se adiciona a la opresión de clase, no como una opresión que intersecta la opresión de clase, sino como una opresión que se constituye en la opresión de clase, en la explotación.
Ese es el corazón de la pregunta, ¿sí? Bien. Entonces, me parece que este libro, justamente porque surge de un contexto de debate del feminismo marxista, del feminismo socialista, que tiene una perspectiva unitaria. ¿Qué quiere decir una perspectiva unitaria? Justamente el intento de explicar la opresión de género como parte de la condición de clase, como parte de la condición de clase explotada. Es decir, es una perspectiva que desde el punto de partida se sitúa desde la mirada de las mujeres trabajadoras, ¿sí? Como es ese el origen de la pregunta, la respuesta que intenta dar Liz Vogel, que es la autora del libro, intenta hacer la siguiente operación. La pregunta no es, bueno, ¿cuál es la relación entre opresión de clase y opresión de género? Que esa es una pregunta histórica del movimiento feminista desde sus orígenes, eso, digamos. La pregunta es más puntual. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el trabajo que llevamos adelante las mujeres, ¿sí? Básicamente en el hogar, pero no únicamente en el hogar, ¿sí? Y la acumulación de capital? O sea que ahí pegan un salto mortal, ¿sí? Teórico, muy interesante. Es decir, ¿cuál es la relación entre lo que nosotras hacemos en nuestros hogares, en otros lugares también donde se lleva adelante la reproducción social, y el corazón del sistema capitalista, que es la acumulación de capital, ¿sí? Que es la creación de valor, que es la creación de mercancías? Bueno, una pregunta muy compleja. También así de complejo es el debate, pero no os asustéis, porque es menos complejo de lo que parece. Y la respuesta va a estar, esa relación está dada por, y acá aparece la estrella del libro, que es el término por el trabajo de reproducción social. Acá yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a defender a rajatabla hablar de trabajo de reproducción social en lugar de hablar de trabajo de cuidados, ¿sí? No porque no hagamos las mujeres trabajo de cuidados, por supuesto que hacemos trabajo de cuidados, no porque el trabajo de cuidados no tenga una dimensión muy interesante que tiene justamente que ver con el cuidado, con el afecto, con la importancia que tiene el otro, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que voy a defender? Voy a defender que en el concepto de trabajo de reproducción social hay un elemento que en el de cuidados no hay. ¿Cuál es ese elemento? La idea de reproducción social es la idea de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? No es una idea de cuidados en general. La apuesta está en decir que la especificidad de la opresión que sufrimos las mujeres en el capitalismo y las mujeres de la clase trabajadora en el capitalismo es que nosotras llevamos adelante nada más y nada menos el trabajo que le garantiza al capital la mercancía de las mercancías, que como ustedes bien saben es la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque es la única mercancía que produce valor. Cuando vos mirás la reproducción social desde ese punto de vista, decís, apá, las mujeres de la clase trabajadora tienen un lugar súper mega fundamental para el capitalismo, ¿sí? Producen y reproducen nada más y nada menos que la fuerza de trabajo. Es decir, en criollo, las mujeres de la clase trabajadora son las que garantizan que al día siguiente haya obreros en la fábrica, que al día siguiente haya trabajadores en un almacén de Amazon o de Mercado Libre, que al día siguiente haya personas en un supermercado trabajando. Es decir, le garantiza al capital que haya trabajadores para poder producir valor. Eso ya coloca a las mujeres de la clase trabajadora en un lugar sustancial de importancia para la clase trabajadora, pero también permite que nosotras miremos ese trabajo con toda la complejidad que ese trabajo tiene. ¿Por qué? Porque tiene elementos de cuidado, por supuesto. Tiene elementos amorosos, por supuesto. Pero también tiene elementos de disciplinamiento de esa fuerza de trabajo, porque nosotras no producimos y reproducimos la vida en general con todo lo romantizante que puede ser esa idea. No, producimos y reproducimos la vida en un sistema donde la única posibilidad que tiene esa vida de sobrevivir es vender su fuerza de trabajo, a menos que sea poseedor de una renta o a menos que sea poseedor de capital. Es decir, nosotras producimos y reproducimos vidas que no van a tener otra
que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, porque es la forma en que vivimos nosotros, la clase trabajadora. La frase de Ricardo Antunes, la clase que vive el trabajo, es literal. Somos la clase que vivimos solamente si podemos vender nuestra fuerza de trabajo en las condiciones que la vendamos, con la precariedad que la vendamos, pero la tenemos que vender de alguna manera. A veces somos más o menos conscientes que la vendemos, quizás alguien que pedalea una bicicleta de Rappi cree que no la vende, ¿sí? Y que está trabajando en forma independiente. A veces somos más conscientes que la vendemos porque esa forma aparece más clara. De todas maneras, no tenemos otras que vender nuestra fuerza de trabajo para vivir. Y las mujeres, y esto es uno de los aportes, me parece, esenciales de este libro, llevamos un trabajo esencial adelante, ¿sí? Que es el de producir y reproducir esa fuerza de trabajo, con toda la complejidad y con todas las contradicciones que eso tiene, ¿sí? Entonces creo que ahí colocar el foco en la reproducción social coloca en el centro del debate de la opresión de las mujeres el elemento de clase. Y no se puede extirpar, no hay posibilidad de extirparle la clase a la teoría de la reproducción social. Si le extirpas la clase, matás la teoría, ¿se entiende? Y eso para mí es importante. El elemento de clase no es un elemento que se adiciona, no es un elemento que gira alrededor de un núcleo otro, no. El elemento de clase está en el corazón de la teoría que explica la opresión de las mujeres, ¿sí? Porque el capital necesita fuerza de trabajo, y el ámbito del hogar es el ámbito, como dice Sufjan Ferguson, el ámbito más estable, el ámbito también más barato para producir y reproducir fuerza de trabajo. ¿Por qué es barato? Porque nadie le paga a las mujeres el trabajo de producir fuerza de trabajo. Imagínense, si el capitalista tuviera que incluir en el salario lavar la ropa, tender la cama, limpiar la casa, hacer la comida, a los niños ayudarles a hacer las tareas, a las personas adultas mayores ayudarlas a realizar todas sus actividades. Si el capital tuviera que pagar eso, ¿sí?, el valor de la fuerza de trabajo sería un poco más alto. Bueno, ese trabajo se lleva mayoritariamente en forma gratuita, ¿sí? Y eso también es interesante. ¿Por qué? Porque la teoría de la reproducción social, y esto es lo segundo que quería poner acá en consideración, permite pensar dos cosas que en la academia, pero también en la vida cotidiana, nosotros pensamos y nosotras pensamos de forma dicotomizada, de forma aislada, que es el ámbito de la producción y el de la reproducción social. ¿Sí? Fíjense, en el campo de las ciencias sociales, quienes hacemos sociología del trabajo nos encargamos entonces de estudiar a trabajadores asalariados, condiciones de trabajo, convenios colectivos de trabajo, precarización, luchas obreras, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después están quienes estudian los movimientos territoriales. Entonces ellos estudian el ámbito de la reproducción social, como si esos dos ámbitos estuvieran completamente disociados. Bueno, segundo elemento para mí interesantísimo y bastante partecráneo de esta teoría, que es que piensa esos dos ámbitos en su relación, ¿sí? Piensa la relación entre el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo y el ámbito de la producción de mercancías. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay reproducción de la fuerza de trabajo sin salario o sin ingreso. Entonces, no se puede pensar la reproducción social como si fuera un proceso que sucede en las cocinas. En ese sentido, es una crítica muy interesante a perspectivas como la de Silvia Federici y la idea de la revolución de las cocinas o de el punto cero de la revolución en el ámbito del hogar, en el ámbito del territorio. ¿Por qué? Es imposible pensar la reproducción por fuera de la producción, ¿sí? Porque del ámbito de la producción salen los salarios, los ingresos que permiten que nosotros nos reproduzcamos, ¿sí? Entonces, lo que hay que mirar es la relación entre esas dos esferas. Y eso es muy disruptivo en la academia, es muy disruptivo también en la militancia y permite algo que para mí es importante, que es la no romantización del hogar o del ámbito comunitario, como si allí se llevara adelante una reproducción de la fuerza de trabajo idílica, regida bajo reglas
que estuvieran por fuera del ámbito del capitalismo, reglas que estuvieran por fuera del ámbito de lo que impone el capital, ¿sí? Entonces me parece que ese segundo punto es muy importante porque permite pensar eso. Sí, pese a que la teoría se llama teoría de la reproducción social, yo creo que es la teoría de la relación entre producción y reproducción, que ese es un nombre más preciso. Es una teoría que piensa la relación entre producción y reproducción como unidad diferenciada, para tomar un término clásico del marxismo, es decir, como dos procesos que no se pueden separar y que fíjense que tampoco deberían poder pensarse en forma separada en el ámbito de la militancia, donde también hay una división del trabajo, que es paralela a lo que sucede en la academia. Es decir, los sindicatos se ocupan de lo que sucede en el ámbito de la producción. Las organizaciones de trabajadores desocupados en un momento, lo que ahora se llama economía popular, se ocupa de lo que sucede en el ámbito de la reproducción. Esa dicotomía es problemática, ¿sí? Y esa dicotomía parte de una idea que refuerza, a mi juicio, la segmentación de la clase trabajadora y que nos debilita. Entonces creo que ahí hay una segunda cosa que tenemos que discutir. Y la tercera cosa, y con esto voy cerrando para poder abrir a debates y a lo que sea, que es que creo también que poner el foco en la reproducción social pensándolo de esta manera, como indisociable de lo que sucede en el ámbito de la producción, en el ámbito del trabajo remunerado, también no solo nos permite encontrar una explicación de la opresión de las mujeres, sino que también nos permite mirar ese lugar como un lugar de poder de las mujeres. Y me interesa ese giro, a mirar lo que yo considero que es un poder socioreproductivo que tenemos las mujeres, ¿sí? Y que tenemos que hacer valer y que tenemos que discutir cómo hacemos valer. Lo voy a decir con ejemplos precisos. Yo decía antes que en esta mirada de la reproducción social, si bien el trabajo de reproducción social se lleva principalmente a cabo en el ámbito del hogar y de forma no remunerada, como todas sabemos, no es el único lugar donde se lleva a cabo. Y eso es muy interesante porque Vogel va a decir, bueno, en las escuelas se lleva adelante trabajo de reproducción social, en los hospitales se lleva adelante trabajo de reproducción social. El trabajo de reproducción social que llevan enfermeras a domicilio es trabajo de reproducción social. Lo que pasa es que en algunos casos es trabajo en instituciones públicas, en otros casos es trabajo mercantilizado, ¿sí? Es decir, a través del mercado, la contratación de personal, ¿sí? En todos los casos es feminizado, ¿sí? Porque el trabajo de reproducción social lo llevamos adelante muy mayoritariamente las mujeres en cualquiera de sus versiones. Y si uno toma en serio la idea de que ese trabajo de reproducción social es, como heredamos de la pandemia, un trabajo esencial, ¿sí? Un trabajo esencial. Y en la pandemia se vio muy bien. No solo se vio muy bien el carácter esencial de ese trabajo, sino también se vio muy bien el carácter cínico de los estados capitalistas, que lo llamaron esencial mientras lo precarizaban o seguían precarizándolo. Y todas las luchas que hubo en hospitales y todas las luchas que hubo en servicios de salud marcaban ese cinismo y esa contradicción de nos llaman esenciales, pero nos tratan como descartables, como dijeron la lucha de los elefantes de Neuquén, por ejemplo, como una de sus primeras banderas. Bueno, si ese carácter esencial es cierto, entonces también es cierto que nosotras podemos pensar esos espacios como espacios con poder socioreproductivo de la clase trabajadora. Y cuando eso sucede, los conflictos en esos espacios son conflictos muy interesantes porque son conflictos no corporativos, son conflictos que rompen el corset de las luchas corporativas, que son las estrategias que priman en todas las organizaciones sindicales en la actualidad. No fueron las estrategias históricas de la clase trabajadora ni de las organizaciones sindicales, y quienes estudian primera mitad del siglo XX lo saben perfectamente. Son las que priman en la actualidad las luchas corporativas. Sin embargo, cuando en esos espacios de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, de producción y reproducción de la clase trabajadora, ese poder socioreproductivo se pone sobre la mesa, se producen vínculos con la comunidad, se producen vínculos con las familias trabajadoras que no se producen en otras luchas. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo
de las trabajadoras de la reproducción social son al mismo tiempo las condiciones de calidad de ese servicio de reproducción social, es decir, de la educación, de la salud. Esa particularidad, que las condiciones de trabajo sean a su vez las condiciones de la calidad de la reproducción social de esas comunidades, puede ser muy disruptivo si eso se pone sobre la mesa en esa lucha. Entonces yo creo que ese eslogan que se generó en el marco de las movilizaciones y de las luchas de si nosotras paramos, se para el mundo, ¿sí? Que siempre fue un eslogan que a mí me pareció alucinante, ¿sí? O si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras. Bueno, creo que efectivamente hay que volver a ese registro de la centralidad de las mujeres, que es la centralidad de las mujeres de la clase trabajadora, para poner en discusión ese trabajo de reproducción social, pero no de forma disociada a lo que sucede en el ámbito de la producción. En última, si ustedes quieren, para dar vuelta a la ecuación, si en el capitalismo lo que nos proponen a nosotros es que la reproducción social esté puesta al servicio de la producción, y esa es la propuesta, que nuestras vidas estén moldeadas en función de que nosotros podamos vender nuestra fuerza de trabajo para poder vivir. Bueno, creo que nosotras podemos intentar dar vuelta esa ecuación y que la producción esté puesta al servicio de la reproducción de nuestras vidas. Eso nos abre una serie de debates que hoy parecen vedados y que es, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que nosotras y nosotros queremos reproducir nuestra vida? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el lugar del trabajo ahí? ¿Cuál es el lugar del ocio? ¿Cuál es el lugar de la sexualidad? ¿Cuál es el lugar del deseo? Es decir, permite preguntarnos algo que parece que no tenemos derecho de preguntarnos, es ¿cómo queremos que se reproduzca nuestra vida como clase? ¿Cuál es? ¿Cuál es la relación que queremos con la naturaleza? ¿Cuál es la relación que queremos con el planeta? Bueno, esa pregunta creo que nosotras la tenemos que recuperar, que está inscrita en algunos rasgos de este nuevo movimiento, de esta nueva ola feminista, que tenemos que irnos a la segunda ola, a buscar allí para no empezar de cero, que tenemos que ir al debate del trabajo doméstico, que tenemos que ir al debate del feminismo marxista y socialista, que tenemos que ir al debate contra las teorías dualistas, para poder poner sobre la mesa la centralidad que tenemos las mujeres de la clase trabajadora para discutir las condiciones de nuestra reproducción como clase. Gracias. Bueno, muchas gracias Cristina, muchas gracias Paula. La verdad que clarifican montones de discusiones que por ahí las vemos aisladas y de forma sesgada justamente por los intereses que hay detrás de dichas discusiones. Nos parece que eso traerlo a la universidad es bastante disruptivo también. Justamente hablar de marxismo y hablar de género como una unidad es una herejía, digamos. Por eso nos parece muy, muy importante que estén acá, pero también sabemos que hay múltiples debates alrededor de esto. Hay muchos acuerdos y desacuerdos con esto que plantearon las compañeras. Por eso queríamos abrir el debate también y ver qué preguntas o dudas o diferencias surgen alrededor de esto. Y anímense porque es uno de los lugares donde más podemos desarrollar este tipo de discusiones sin tapujos, digamos. ¿Quién quiere hablar? Entró el micrófono. ¿Puedo preguntar de acá? ¿Sí? No, yo estudio psicología y hace poco, bueno, vi una charla que tuve que ver, digamos, para una materia de Paul Preciado. De hecho, en psicología es una carrera que prácticamente tiene una mirada muy Foucaultiana y marxismo no se ve, pero sí se ven muchas teorías feminista, digamos, ¿no? Y bueno, me acordé de que planteaba esta dicotomía entre que el marxismo del siglo XX tiene una visión
antigua, o sea, el marxismo y la izquierda, digamos, contemporánea también, del trabajo productivo de las mujeres disociado del trabajo reproductivo. Y en este marco me parece que está bueno lo que plantean de que se apoya digamos, el capital, el patriarcado en última instancia. Y lo que me hacía pensar también es, bueno, estos debates están buenos para pensar el rol social que cumplen hoy las mujeres, y creo que hago un link también, digo, porque hay muchas discusiones sobre mujeres y diversidades hoy en día, entonces me parece que está bueno también, no sé, desarrollar un poco cuál es por qué se plantea, digamos, este rol de las mujeres y no tanto de las diversidades. Y por otro lado, digamos, ¿qué perspectiva se plantea en relación a esto, al problema del trabajo reproductivo, digamos? ¿Qué salida? Porque también, bueno, Silvia Federici planteaba, bueno, la revolución de las cocinas. Entonces, ¿qué hacemos, digamos? ¿Le damos ese trabajo, lo asalariamos, digamos, el trabajo reproductivo? ¿Eso sería una salida? ¿O sería también, en última instancia, sigue recayendo sobre las mujeres, pero no más que con un salario, digamos? ¿Cuál sería la perspectiva que podríamos pensar como una salida superadora, digamos, de eso? ¿Quieren sumar más preguntas y hacemos una ronda como tengan ganas ustedes? Yo agrego a la pregunta de Leiden que si hay o se pueden comentar ejemplos en la historia que vayan a contratendencia de esta idea del trabajo reproductivo como parte necesaria del desarrollo del trabajo y de la sociedad, si hay ejemplos de contratendencia en la historia. ¿Alguien más? ¿Estás hablando? Si quieren. Bueno. Hola. Dos cosas. Una que la había pensado para decirla y me la olvidé. Hay un libro que a mí me gusta mucho porque es muy lindo de leer, que se llama La Sin Parte, que es de Cinzia Ruzza. Es un libro del 2010. Realmente es como un libro dominguero, ¿no? Reposera, Paraná, y me leo La Sin Parte. Que es muy lindo porque ella va a... ella es una de las tres autoras, junto con Nancy Fraser y con Titi Bhattacharya, del Manifiesto por un Feminismo del 99%, y es una persona que viene pensando el problema de la reproducción social, etcétera, y va a ser, casi que podría ser una buena respuesta a la anécdota que contó Cristina, va a ser una historia. El lugar, cómo piensa la familia heteronormativa, ¿Y cómo piensa la necesidad del mantenimiento de esa familia heteronormativa justamente para resolver el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo? Y hay un autor que se llama Alan Sears, ¿sí? Que va a analizar qué pasa con el movimiento... básicamente él va a tomar el movimiento gay, yo creo que se puede extender a otras identidades u otras opciones sexuales. ¿Qué va a pasar con las diversidades sexuales en relación con esa familia heteronormativa? Y va a ser él, que es un mega militante de los derechos LGBT, va a hacer una crítica bastante interesante sobre la reproducción en la propia comunidad LGBT de esa familia heteronormativa y de los roles que tienen que ver con los roles de cuidado o de reproducción social. Entonces me parece que ahí también, al hacerse un marxista, me parece que también ahí hay muchas cosas que el marxismo ya viene pensando hace mucho tiempo y publicando en relación a eso, que creo que no es justa la crítica sobre si bien hay reflexión o no. Eso no quiere decir que digamos que no haya que seguir pensándolo y reflexionando. Y dos cosas sobre lo que vos preguntabas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, perfecto, las mujeres llevamos adelante el trabajo de reproducción social, ¿qué hacemos? La discusión de la salarización
es una discusión que fue muy fuerte en la década del 70, ¿sí? En la segunda ola feminista. Concretamente, Cristina mencionaba a María Rosa Dalla Costa. Bueno, María Rosa Dalla Costa con Selma James inauguran lo que fue la campaña para el salario para el trabajo doméstico, de la cual Silvia Federici era una joven activista de Brooklyn, ¿sí? Bueno, 72, exactamente. Hay un libro que salió en castellano hace relativamente poco, que es de Federici y de otra persona más, que no recuerdo el nombre, un error mío, que recupera documentos de esa campaña. Para mí la campaña es muy interesante. Ahora, con estas críticas, que es... ¿En qué resultaba muy interesante y muy disruptiva la campaña? En que ponía sobre la mesa un problema que era efectivamente el del trabajo doméstico. Estaba mencionado de esa manera en ese momento, y podríamos decir del trabajo de reproducción social. Es decir, era una muy buena campaña de politización de ese problema, ¿sí? Y hay una cosa que es interesante, que en ese momento lo plantean las propias activistas, que el horizonte político nunca fue la salarización, que el horizonte político siempre fue la denuncia. Esa aclaración que está en este libro, que recupera la campaña, para mí es muy importante, porque la salarización, la campaña tuvo muchas críticas del movimiento feminista negro. La salarización de esas tareas es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque también es una consolidación de dos cosas muy problemáticas. Una, la naturalización de que ese trabajo es de las mujeres, como si hubiera una relación entre la maternidad o la capacidad biológica de las mujeres o de los cuerpos gestantes y el trabajo de reproducción social. El análisis de esa amalgama está muy bien también en este libro, donde se hace una división entre una cosa es la capacidad de gestar y de parir y de amamantar, ¿sí? Y otra cosa es el trabajo de reproducción social. El trabajo de reproducción social es feminizado porque de esa manera es más eficiente para el capital. Entonces, eso es muy interesante. La salarización corre el riesgo de renaturalizar ese trabajo. Yo creo que esa naturalización, yo creo que incluso en versiones mucho más actuales, como salario feminista para las mujeres de los barrios, es un problema. Hay que discutirlo mucho, Por supuesto que cualquier cosa que el Estado dé, venga, ¿no? Primero, punto, siempre. Cualquier cosa que el Estado dé, venga. Siempre al Estado se le saca todo lo que se le puede sacar. Ahora, como horizonte político estoy diciendo yo, ¿sí? Como horizonte político yo lo encuentro problemático, uno por la renaturalización y otro porque también consolida el espacio del hogar privado como el espacio de la reproducción social. Y acá empalmo con lo segundo. La propia historia del movimiento feminista marxista tiene mucha discusión sobre la socialización del trabajo de reproducción social. No es un tema nuevo, es un tema que ahora no está en agenda. Bueno, pues entonces lo deberemos poner, porque hay mucha discusión sobre eso, hay intentos de experiencia sobre eso, y bueno, voy a decir el clásico de clásicos, que es la Revolución Rusa, ¿sí? No lo puedo, es inevitable, y un librazo que lo saca también Ediciones del IPS, que es el libro de Wendy Goldman, Las mujeres, el Estado y la Revolución, donde ella hace un análisis de los primeros años de la Revolución Rusa para después analizar la reversión de esas medidas por parte del estalinismo. Entonces es muy interesante porque va a analizar hasta el 24, 25, después el coletazo hasta la construcción de la familia rusa y la reificación de esa familia rusa, pero cuando analiza todas las primeras medidas, bueno, las experiencias de socialización, de cuidados y de tareas domésticas es muy interesante para pensarlas incluso a partir de desarrollos del capitalismo hoy mucho más avanzados que eso. Nosotros tenemos mucha más robotización ya de las tareas domésticas, que eran impensables a principios del siglo XX. Entonces, ¿por qué esa robotización tiene que estar aplicada al ámbito privado del hogar? ¿Por qué no pueden pensarse formas territoriales, comunitarias y socializadas de trabajos de cuidados y de... Hay un chiste que hace siempre Titi Bhattacharya que a mí me gusta mucho robárselo, que dice, además, cuando medio como le dicen, bueno, pero la socialización, Titi, es muy zurdo, ella dice, discúlpenme, pero el capitalismo tiene formas de socialización, lo que pasa es que la hace pasar por la mercantía. Y dice, ¿qué son los restaurantes si no son eso?
¿Qué son los restaurantes si no son eso? El problema es que tenés que garpar. Pero decime si no es una forma más eficiente de solucionar un problema vital de la reproducción social que, como ustedes saben, se llama morfar y que a esta hora es más importante que nunca. Entonces, ¿no es eso? Entonces, ¿por qué no se puede volver a discutir la socialización sin pasarla por la forma mercancía? Yo creo que sí que hay que hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? No, mira, Silvia, preguntate algo. Lo que pasa es que yo tengo que partir reconociendo, me quedé pensando dos cosas. Una, el planteo de Cristina, de cómo llegó a estos debates. El problema es que yo me quedé en la clase. Entonces, ustedes son maestras para mí, yo un montón de cosas que ustedes plantearon, aprendo un montón. Lo otro que me quedé pensando en lo que dijo Julia recién, ¿no? Como que quienes no estamos en el tema, tomamos fragmentos, digamos, parte del repaso que hace Cristina. Yo lo recuerdo de haber leído el texto este que citaste, Cuaderno del Sur, Flora Tristán, digamos, hay como fragmentos que yo he tomado en mi vida, en mi historia personal, en la docencia, en la investigación, los debates más contemporáneos, como el de Vicky Battagliani, la ciencia rusa, pero indudablemente este repaso para mí es súper iluminador. Entonces, yo, así como preguntas para las dos, para que lo que dijo Cristina, me quedé pensando si hay, si vos, Cristina, encontrás aportes en ese repaso que haces, aportes latinoamericanos, es inicio también, ¿no?, de nuestra formación o de nuestras preocupaciones, que hay de aportes latinoamericanos a todo este debate, incluso más contemporáneo. Y a Paula, por ahí me quedé pensando un montón en lo que señalaste en torno a esta suerte de división, este dilema entre los sindicatos y las organizaciones sociales. Como ahí medio la pregunta de ella, ¿dónde estaría la salida? Es casi muy ingenua la pregunta, pero me quedé pensando, porque en realidad yo nunca lo pensé así, ¿no? Como los sindicatos en la producción, las organizaciones sociales ya casi tan institucionalizadas como los sindicatos y pensando en la reproducción. Es medio ingenua la pregunta, pero bueno, ¿cómo pensarías vos una salida de eso? Ya que me casi me obligaron a preguntar. Ahí va. Bueno, sintéticamente, yo creo que la historia de los feminismos latinoamericanos y en particular del feminismo argentino, voy a usar una conocida fragmento de Mariátegui, no es ni calco ni copia de los feminismos del hemisferio norte. Me parece que estamos, digamos, la idea de las olas, ¿no? Difundió una historia de los feminismos que no es aplicable a la historia del feminismo argentino. Yo, latinoamericanos y en particular del feminismo argentino, voy a usar una conocida fragmento de Mariátegui, no es ni calco ni copia de los feminismos del hemisferio norte. Me parece que estamos, digamos, la idea de las olas, ¿no? Difundió una historia de los feminismos que no es aplicable a la historia del feminismo argentino. Yo me perdí la tercera ola, la verdad, porque acá tenemos una cuarta ola y la primera no la encuentro, la segunda no la encuentro. La verdad, encuentro reverberaciones de la segunda en esos feminismos que no lograron traspasar la barrera capitalina en los primeros años 70 en el fragor de la lucha de clases, de la intensificación de la lucha de clases que se abre desde el Cordobazo hasta el 75 muy claramente. Entonces, me parece que hay una historia que es propia del feminismo y que inclusive, te diría más, y de los feminismos latinoamericanos, que inclusive te diría más, cuando en las transiciones a la democracia, que es un momento donde las feministas se apropian del discurso de la democracia, y no sé, y las feministas chilenas, que todavía la transición les duró mucho más que en Argentina, decían, queremos democracia en el país, en la casa y en la cama, digamos, son eslogan, digamos, ahí se abren como, digamos, un universo
que es bastante diferente en el feminismo latinoamericano y en el feminismo argentino, que hay una expansión con la apropiación y reapropiación, pero fíjate vos que tenemos la maldita tendencia a pensar que quienes se hicieron feministas, que estuvieron en el exilio, trajeron el feminismo en la valija de Europa. Pues no es así. Muchas feministas se hicieron feministas en otras experiencias latinoamericanas, que son feminismos de raigambre más popular. Y entonces eso me parece que también es súper importante, digamos, como bagaje, y que, digamos, va a ser muy rápidamente procesado cuando a principios de la década del 80, en el 81 más concretamente, se empiecen a hacer en América Latina los encuentros feministas de América Latina y el Caribe. Y esos encuentros feministas, se hizo uno en Argentina, en San Bernardo, en el 90 o en el 91, no lo recuerdo, son un verdadero laboratorio de producción social, porque además acá me parece que hay que plantear otra cosa. La interacción entre las academias y la militancia feminista, ¿no? Yo creo que las academias a veces vamos rezagadas de la experiencia social que se procesa y se tramita en los ámbitos militantes, y en muchos casos nos apropiamos de conceptos cuyo laboratorio está en la experiencia militante y no en los muros de las academias, ¿no? Y me parece que los encuentros, como después los encuentros nacionales de mujeres, que no son encuentros feministas y durante larguísimo tiempo no fueron encuentros feministas, me parece que produjeron desde la experiencia social una tramitación, unas vías, y qué es lo que en definitiva nos va explicando cómo procesaron las izquierdas argentinas, otro tema que es bastante olvidado, digamos, a la hora de explicar cómo el feminismo es un movimiento social de masas. ¿Qué hicieron las izquierdas argentinas? Que todas en distintos momentos y a sus modos particulares fueron incorporando la cuestión de la opresión de las mujeres. ¿Y por qué la incorporaron? Por la propia presión y experiencia de las mujeres que militan en los distintos partidos de izquierda. Bueno, no sé, a mí me parece que hay como mucho por ver y todavía por seguir profundizando y por recuperar, ¿no? Porque digo, también la historia de los feminismos argentinos va a ser recuperado muy recientemente, digamos en la década pasada. Empezó toda una tarea de desenterramiento de estas experiencias que, aunque minúsculas en las 70, eran sumamente importantes, son sumamente importantes por el germen que van sembrando, digamos, a posteriori, no sé, y además también me da la impresión que tenemos que empezar a pensar en un movimiento que se proyecta no solo el del feminismo argentino particularmente, no solo hacia América Latina, sino también hacia el hemisferio norte. Recuerdo un solo ejemplo, no estoy en el plano teórico, sino en el plano de los símbolos, lo simbólico, la idea del pañuelo, la resignificación del pañuelo. Fíjense cómo los feminismos, ¿quién trae la idea del pañuelo verde y de acetato? 2003, año 2003. La primera vez que aparece el pañuelo, que decía era más chiquitito y decía por el derecho a decidir. ¿Saben quiénes trajeron a todo un conjunto de reuniones preparatorias del Encuentro Nacional de Mujeres del 2003? Un grupo católico, las Católicas por el Derecho a Decidir, que se había formado en el año 1987 en Argentina. Entonces tenemos que pensar varias cosas, que los feminismos en América Latina y en Argentina también en particular se asientan sobre tradiciones políticas previas, sobre tradiciones marxistas, revolucionarias, cristianas, nacionalistas, etcétera, etcétera, y que eso también da un fermento que es como bastante particular y sui generis, que por supuesto empalma con discusiones, porque, a ver, el feminismo, así como el movimiento obrero, es internacionalista desde su hora cero, particularmente, y me parece que eso también, digamos, ahí hay una cosa, digamos, que va empalmada con la historia del movimiento obrero, ¿no? El internacionalismo, la circulación de ideas, los viajes, los encuentros y también los desencuentros, no sé si te contesto, pero me parece que un poco va por ahí, Silvia. Bueno, mira, yo creo por lo menos que hay una discusión que tiene que ver con el problema de las estrategias corporativas de los sindicatos. Yo creo que ahí hay un elemento central. Si uno toma ciertos ejemplos, por ejemplo, de luchas de sectores de trabajo socioreproductivo, en donde esa estrategia corporativa ha podido ser salteada, que también son ejemplos en donde aparecen elementos de organización por abajo, más democrática, mucha tensión entre direcciones y bases, aparece la posibilidad de
incorporar al pliego de demandas, que en principio es un pliego de demandas sindical tradicional, digamos, salario, condiciones de trabajo, el clásico de clásicos, demandas que van directo al problema de la reproducción social. Por ejemplo, en la saga de huelgas de Chicago y de Estados Unidos que hubo desde 2012, pero con pico en 2012, 2018, ahí hay bastantes análisis. Yo creo que hay que buscar casos de este lado del mundo. Ahí hay bastantes análisis que, por ejemplo, identifican elementos que se suman a las demandas de las docentes, que tienen que ver, por ejemplo, con la diferenciación de infraestructura educativa según el barrio, sea barrio de negros, de latinos o de blancos de Chicago. Entonces incorporan el elemento de la discriminación racial al pliego de demandas bajo la demanda de igual educación. Incorporan el problema de la calidad de los vouchers de comida, ¿sí? Que incluso eso es una cosa bastante alucinante, porque para garantizar la huelga, las docentes garantizan la provisión de comida en las escuelas durante la huelga para no tirarse en contra a las familias trabajadoras. Pero fíjate, por ejemplo, cuando incorporan las demandas de las comunidades afroamericanas y latinas, ¿qué pasa? Se llevan consigo todas las asociaciones de inmigrantes que hay en Chicago, que son fuertísimas. Entonces, cuando vos, por ejemplo, ves las fotos de la huelga, quienes están en los piquetes no son las docentes, son las comunidades, son las casas de Haití, la casa de argentinos, la casa de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incorporan, por ejemplo, la demanda de transporte público para ir y traer los niños y las niñas de las escuelas, que era una demanda que, además de ser una demanda del transporte, era una demanda que tenía que ver con la jornada laboral de las madres de esos niños. ¿Por qué? Porque llevarlos y traerlos se les volvía imposible en la jornada laboral. Entonces tenían, bueno, hay unos ejemplos ahí que están buenos. Yo creo que ese es un punto para pensar y para pensar la pregunta de por qué las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sindicales no pueden incorporar demandas como la vivienda, demandas como los servicios en los barrios, demandas incluso más, que nos toca a nosotras bastante de cerca. ¿Por qué la demanda del aborto legal, seguro y gratuito no puede ser una demanda de las organizaciones obreras como una demanda que tiene que ver con el derecho de las mujeres de la clase trabajadora a decidir sobre la reproducción social, ¿sí? Yo me acuerdo el debate en 2018, cuando se pierde la votación en el Congreso, que durante las semanas esas que fueron alucinantes, con un montón de gente interviniendo en el Congreso, la CGT saca un comunicado que lo firma toda la cúpula de CGT, excepto Schmidt, de Señaleros, en donde dice justicialistas a favor de la vida, ¿no? Y hacían todo un alegato a favor de la vida, en donde equiparaban el aborto a la política del descarte neoliberal. Bien, a Milei le gustaría ese argumento. Y fue muy interesante porque en una parte de una nota periodística aparece un elemento central, que fue decir, no, si se llegara a aprobar el aborto y obligan a que sea libre y gratuito, nos meten en un problema las obras sociales.